El día de hoy comenzamos una serie que se llama Jesús es mi Pascua. Diga conmigo, Jesús es mi Pascua. Y como yo le comenté hace un momento, durante todo este mes de marzo vamos a estar checando claves acerca de la Pascua, acerca de la vida de Jesús, sobre todo en esas últimas semanas que él experimentó antes de ser apresado y crucificado, enterrado y resucitado. Necesitamos ponerle atención a esas últimas semanas de Jesús. Necesitamos saber el significado de su sacrificio. Necesitamos conocer acerca del poder de la sangre de Cristo Jesús y lo que hace en nuestras vidas. Y todo este mes vamos a estar checando esto acerca de la Pascua. Y por eso esta serie se llama Jesús es mi Pascua. Y entonces, cada una de las semanas vamos a estar viendo algunas cosas para poder entender más, ¿verdad? Pero yo le quiero decir rápidamente, no me voy a tardar nada, por qué Jesús es nuestra Pascua. La Pascua viene o tiene un significado, viene de una raíz que significa salto, pasar de un punto a otro saltando. Hay otro significado que es pasar de largo. Y antes del Éxodo, el pueblo de Israel celebraba un salto, que era el salto del invierno a la primavera. Y así se llamaba el salto, ¿verdad? Después, en el tiempo de Éxodo, se celebró la Pascua, que era el salto de la esclavitud a la libertad. No sé si usted se acuerda de eso. En Éxodo los israelitas estaban esclavos durante más de 400 años y Dios dice, basta, vamos a liberarlos. Se va a celebrar la Pascua, una fiesta completamente nueva, y es un salto de la esclavitud a la libertad. Cuando viene Jesús, miles de años después de ese acontecimiento, Jesús le da un significado nuevo a la Pascua. Y en Jesús, en su muerte y en su resurrección, nosotros experimentamos un salto de la muerte a la vida. Y por eso Jesús es nuestra Pascua. Y poco a poco vamos a ir viendo algunas cosas importantes acerca de esto. Pero yo le quería decir por qué Jesús es nuestra Pascua. Él es nuestro Cordero, el Cordero del sacrificio que pagó la deuda que nosotros teníamos. Y gracias a lo que Él hizo, el día de hoy estoy vivo. Y esa vida habla de una vida espiritual, ¿verdad? Porque antes de eso yo estaba muerto, pero hoy salté a la vida gracias a lo que Él hizo. Entonces Jesús le da un significado completamente a la Pascua. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una historia que sucede los 3 días antes de que Jesús resucitara. Esta es una historia muy importante porque nos va a ayudar a entender cómo lidiar con el dolor y cómo lidiar con los momentos más difíciles de nuestra vida. Si queremos nosotros aprender a lidiar con los momentos o los días más difíciles de nuestra vida, necesitamos seguir el modelo de Cristo Jesús. Él es el que nos puede enseñar a lidiar con esto. ¿Y por qué esto es importante, familia? Porque los días difíciles los vamos a pasar todos. Y es importante que nosotros sepamos cómo lidiar y cómo conquistar esos momentos y esos días difíciles. La mejor manera es siguiendo el modelo de Jesús. Jesús nos enseña un modelo. Esos 3 días que Jesús pasó el viernes, sobre todo el viernes, fue un momento horrible para él, de mucho tormento. Fue el día más difícil de su vida. Pero él nos enseña cómo poder caminar sobre ese día y salir victoriosos. Y entonces yo quiero que me acompañe, por favor. Vamos a leer Primera de Pedro 2:21. Para los que traen Biblia, Primera de Pedro 2:21. Fíjese lo que dice. Dice Primera de Pedro 2:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Diga conmigo, Dios me llamó a hacer lo bueno. Fíjese lo que sigue diciendo. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió. Como que eso ya no nos gustó mucho, ¿verdad? Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Ahora, esto es importante. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Diga conmigo, Él es mi ejemplo y voy a seguir sus pasos. Ahora, lo que estamos leyendo es en un contexto de sufrimiento y de dolor. Él es mi ejemplo y necesito seguir sus pasos.
el día de mañana, que llegue un momento difícil a nuestra vida, yo necesito estar equipado con las armas con las que estaba equipado Cristo Jesús para poder salir victorioso. Él es mi ejemplo y debo de seguir sus pasos. Amén. Entonces, esta mañana vamos a hablar de 3 días: el día viernes, el día sábado y el día domingo, cuando Jesús resucitó. El día viernes cuando lo apresan y cuando lo matan, ¿verdad? El sábado y el domingo cuando resucita. Y estos 3 días tienen un significado. El día viernes representa dolor, sufrimiento y agonía. Para los que están apuntando esto es importante. El día viernes representa dolor, sufrimiento y agonía. El día sábado representa confusión, duda y desesperanza. Día sábado representa confusión, duda y desesperanza. Y el día domingo representa alegría, celebración y victoria. ¿Por qué tenía que decirles esto yo el día de hoy? Porque nosotros como cristianos, ya siendo cristianos, durante toda nuestra vida vamos a navegar por esos 3 días. Va a haber momentos en que estamos experimentando dolor y sufrimiento. Va a haber momentos en los que estamos experimentando duda y confusión. Va a haber momentos en los que estamos experimentando victoria y celebración. Y es importante saber qué necesitamos hacer en estos 3 días. Quizá el día de hoy aquí hay alguno que está diciendo: yo justo ahorita estoy pasando por un viernes, por un día de dolor y de sufrimiento. Quizá el día de hoy hay una persona que diga: estoy pasando por un sábado, un día de duda, de confusión. Y a lo mejor aquí hay personas que dicen: yo ahorita estoy bien, estoy disfrutando, estoy celebrando, está muy bien. Pero necesitamos aprender acerca de los 3, porque durante toda nuestra vida vamos a pasar por esos 3 días. Y necesitamos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya establecido lo que yo les dije, déjenme le hago 3 preguntas que tienen que estar presentes en este momento. ¿Qué hago en los días de dolor y de sufrimiento? ¿Cómo supero los días de confusión y de desesperanza? ¿Y cómo llego a los días de victoria? Esas son 3 preguntas que usted tiene que considerar el día de hoy. ¿Qué hago en los días de dolor y de sufrimiento? ¿Cómo supero los días de confusión y de desesperanza? ¿Y cómo llego a los días de victoria? Entonces, vamos a empezar por el día viernes, el día de dolor y de sufrimiento. Jesús es la persona que ha cargado el dolor y el sufrimiento más grande que cualquier persona pudiera cargar. Él llevó sobre sí dolor físico, dolor emocional y dolor espiritual. Sufrimiento físico, sufrimiento emocional, psicológico y sufrimiento espiritual. Y lo peor de todo es que todo al mismo tiempo. Dice la Biblia que cuando lo apresan el día viernes le empiezan a dar unas abofetadas, lo empiezan a golpear. No solamente eso, sino que lo van a latigar, lo van a azotar con unos látigos. Y esos látigos, no sé si usted sabía cómo son, pero eran látigos con 9 puntas de fierro o de hueso de un animal. Y la idea de esas puntas, de esas 9 puntas, era que cuando tocaban el cuerpo, la espalda de la persona que iba a ser azotada, arrancaran carne. Y cada una de esas 9 puntas arrancaban carne del cuerpo de la persona. Se dice que Jesús mínimo experimentó 40 azotes con esos látigos. Ahora imagínese, multiplíquelo. ¿Cuántos agujeros en su cuerpo tenía él por esos latigazos? Esta tortura se hacía para que la persona que estaba recibiendo la tortura tuviera un derrame de sangre, lo más que se pudiera derramar de sangre de su cuerpo. Para eso hacían eso. Y él experimentó un dolor físico tremendo, golpes y luego una corona de espinas en la cabeza. No se diga lo que sufrió en la cruz, ¿verdad? Pero él de verdad tuvo sufrimiento físico severo, pero también tuvo sufrimiento y dolor emocional y psicológico. Yo no sé si usted ha pensado la vergüenza que significa que te desnuden y que te cuelguen en una cruz para verte morir. Estando todo ensangrentado, desnudo, mientras la gente se burla de ti, colgado sin poder hacer nada. Eso era una muerte de vergüenza. Era una muerte de deshonra, de humillación, de degradación. Además, él sufrió rechazo y sufrió traición por parte de la gente cercana a él. Él sufrió y tuvo dolor psicológico y emocional en ese día.
Pero no solamente eso, ya vimos físico y emocional y psicológico, sino que también Él sufrió dolor espiritual al más alto nivel que pudiéramos imaginar. Y yo quiero preguntarle, porque yo sé que todos aquí pecamos, ¿verdad? A pesar de que somos salvos y perdonados, seguimos pecando. Pero quiero preguntarle, ¿cómo usted se siente después de que peca? ¿Cómo se siente, verdad? Nos sentimos mal, ¿verdad? Y nos sentimos con todo el mundo encima de nosotros y perdóname, Señor, y es que me siento, ¿verdad? Y bueno, imagínese todo el pecado del mundo, de todas las generaciones, de todas las personas encima de una persona al mismo tiempo. Eso es dolor y sufrimiento espiritual. Y por eso en la cruz Jesús, cuando está colgado, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque encima de Él cargaba el pecado de todo el mundo y de todas las generaciones y de toda la gente pecadora, desde el primer hombre hasta el último que vaya a existir. Y entonces Él experimentó ese dolor, ese sufrimiento. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por todo ese dolor y todo ese sufrimiento? Usted y yo sabemos que Jesús tenía la capacidad de en ese momento decirle a los ángeles que le obedecen, porque Él es el Rey de Reyes, decirles: bájenme de aquí en este momento y voy a consumir a todos mis enemigos. ¿Por qué tuvo que pasar por ese sufrimiento? ¿Por qué tuvo que soportar los golpes, la lastimadura? ¿Por qué tuvo que soportar la humillación, la vergüenza y el rechazo? ¿Y por qué tuvo que soportar todos los pecados encima de Él? Él podía haber dicho: ya, yo me zafo de esto, ¿verdad? Tengo la capacidad de hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta viene en Hebreos. Quiero que me acompañen por favor a Hebreos 2:18. Hebreos 2:18 dice así, póngale mucha atención. Debido a que Él mismo, está hablando de Jesús, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas. Póngale mucha atención a esto que estoy leyendo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas. Y Hebreos 4:15, póngale mucha atención porque tiene que ver mucho con esto. Hebreos 4:15 dice así: nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de ellas, de todas esas pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y aquí nos está diciendo por qué Jesús tuvo que soportar todo lo que soportó, para poder ayudarnos a nosotros en los días viernes. Porque los días viernes van a llegar, familia. Y aquí hay gente que ha experimentado rechazo, hay gente que ha experimentado traición, hay gente que ha experimentado dolor físico, quizá por alguna enfermedad o por golpes. Hay gente que ha experimentado dolor espiritual, no al grado que lo experimentó Jesús. Pero todo esto que nosotros pasamos y que lo vamos a seguir pasando por el resto de nuestras vidas, el dolor y el sufrimiento, los días viernes, tenemos una buena noticia en esos días. Dios nos comprende y nos puede ayudar, porque Él pasó por ahí. Él pasó por ahí. Él pudo haber dicho: ¿saben qué? Yo voy a salvar a toda la gente, ¿verdad? Así de una. Pero Él tenía que sufrir. Él tenía que pasar dolor físico, emocional y espiritual para poder decirnos: oigan, no se preocupen, yo pasé por ahí y sí hay una salida. No están solos. Yo pasé por ahí y sí se puede seguir confiando en Dios. Yo pasé por ahí y mi fe no se derrumbó. Yo pasé por ahí y seguí avanzando y avanzando y avanzando. Y hoy tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que se compadece de nosotros, nos ayuda y nos dice: los puedo entender. En los momentos más oscuros de tu vida, en esos viernes que son sufrimiento y dolor, en esos viernes Dios te comprende, y no solamente te comprende, sino que está dispuesto a ayudarte. Y entonces por eso Él tuvo que pasar por todo eso. Pero ahora, ¿qué hizo Jesús en esos momentos difíciles? Porque aquí estamos aprendiendo a seguir sus pasos, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en Pedro. Él es mi ejemplo y voy a seguir sus pasos.
Entonces, ¿qué hizo Jesús en los momentos difíciles? Y yo quiero que vayamos unas horas antes de él experimentar todo este tipo de sufrimiento. Y quiero decirle el punto número 1. Lo que hizo Jesús antes de experimentar toda clase de sufrimientos y a un grado terrible, hizo 2 cosas. Número 1, quería estar cerca de sus amigos. Número 1, quería estar cerca de sus amigos. Los que están apuntando, por favor, apunten esto, porque esto puede salvarle la vida. Y a lo mejor usted dice, pero eso no tiene nada de espiritual, ¿verdad? ¿Cómo que quería estar cerca de sus amigos? Ahorita vamos a ver por qué quería estar cerca de sus amigos. Y vamos a Mateo 26, capítulo 36. Por favor, los que traen su Biblia me ayudan siguiéndome en la lectura. Mateo, ¿qué dijimos? Eso es todo. Mateo 26, 36. Fíjese lo que dice. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado el Getsemaní. Este era el huerto y el monte que más le gustaba a Jesús para orar. Y él dijo, siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Póngale mucha atención al 38, porque esto es muy importante. El 38 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro a la tierra mientras oraba. Y ahí me voy a detener. Pero póngale mucha atención lo que está diciendo Jesús aquí. Horas antes de experimentar todo su dolor, eso que iba a pasar, dolor físico, emocional y espiritual, él dijo, yo necesito a mis amigos cerca de mí. Ahora, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y a lo mejor usted dice, pero eso no está nada espiritual. Claro que tiene mucho que ver. Jesús, el Hijo de Dios, necesitó amigos en sus momentos más difíciles del viernes. Y él dijo, quédense aquí conmigo. Y pónganle mucha atención, porque no solamente dijo, quédense aquí conmigo, sino que él fue completa y totalmente abierto con sus sentimientos y sus emociones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No solamente los cristianos, sino el humano en general. ¿Qué es lo que hacemos? Que cuando estamos pasando por un viernes, dolor y sufrimiento, generalmente queremos aislarnos y pasar el duelo solos. Y me quiero ir a encerrar a mi cuarto y no quiero ver a nadie, ¿verdad? Y no somos honestos con lo que estamos sintiendo. ¿Cuántos de ustedes les han preguntado, ¿cómo estás? Bien, pero por adentro te está llevando el tren. Y sí, muy bien, ¿cómo estás? Bien, 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 pero no aguantas las ganas de derramar tus lágrimas por todo lo que estás sufriendo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Huimos y no somos honestos con nuestros sentimientos. Pero Jesús nos enseña algo completamente diferente. Jesús nos dice, en esos momentos difíciles necesitas a tus amigos cerca y necesitas ser completamente honesto con lo que estás sintiendo. Jesús dijo, amigos, me siento tan pesado dentro de mí, tan triste, profundamente triste, al punto de la muerte. Póngale mucha atención, porque él, el Hijo de Dios, era honesto con lo que sentía. No ocultaba lo que sentía, compartía lo que sentía y lo compartía con sus más cercanos. Ahora, a lo mejor usted puede argumentar que sus amigos no fueron completamente correspondientes a él, ¿verdad? Porque dice la Biblia que se quedaban dormidos. Pero Jesús nos enseña algo bien importante. Necesitas a tus amigos alrededor. Y amigos a tu alrededor en días viernes te pueden salvar la vida. Y por eso es importante, familia, rodearnos no de cualquier amigo, porque hay amigos que si te juntas en días viernes con ellos te van a echar a perder. Es necesario que tú tengas amigos con tu fe, con confianza en Jesucristo, con una perspectiva celestial, y que te digan, vamos a salir adelante juntos, estoy aquí para apoyarte, vamos a sufrir juntos y vamos a salir adelante juntos, sigue confiando, vamos a orar juntos, no estás solo. Eso es lo que necesitamos y Jesús nos lo enseña aquí en esta parte. Y por eso, si usted no tiene una reunión de hogar o una casa de vida
Yo le recomiendo que se acerque a una casa de hogar, a una reunión de hogar o una casa de vida, que son las reuniones pequeñas que tenemos aquí en la iglesia. Porque lo que pretendemos con esas reuniones no nada más es conocer la Biblia, sino es fomentar lazos de amistad que nos ayuden a cargar las cargas pesadas. Que podamos derramarnos con nuestros amigos y decir: estoy pasándola terrible. Y yo le prometo algo: gente en esas reuniones están para usted, para cargar las cargas con usted, para pelear junto con usted y para salir adelante junto con usted. Entonces, acérquese a una reunión de hogar. Si no tiene amigos cristianos, búsquese un amigo cristiano, por favor, de los buenos. Eso es lo que nos enseña Cristo Jesús. Número 2, en esta parte del dolor, Jesús les dice a sus amigos: por favor, quédense cerca, estoy pasándola muy mal. Pero también hace otra cosa, y Jesús está cerca de Dios. No solamente está cerca de sus amigos, sino que también está cerca de Dios. Y quiero que me acompañe por favor a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 35 y 36. Fíjese lo que dice. Está hablando de la misma situación en el mismo momento, pero en otro evangelio. Dice que Jesús se adelantó un poco más y cayó en tierra y pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. El 36 dice: Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Jesús, en los momentos más fuertes de dolor y de sufrimiento, nos enseña dos claves para salir de ellos: estar cerca de amigos buenos y estar cerca de Dios. Y Jesús, cuando habla con Dios en esta oración, Él no se acerca con un protocolo como muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por días viernes que son dolorosos y con mucho sufrimiento, le aconsejo algo: no se acerque con protocolos y con palabras muy, ¿verdad?, elaboradas y de que: oh Padre Celestial que estás en los... No, en esos momentos lo que necesitas es orar como Jesús. Y cuando Jesús dice Abba Padre, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Papito, papi. Él no llegó con: Dios, Rey de todo el universo, mira cómo estoy. No, Él llegó y dijo: papito, te necesito, te necesito. Y cuando estamos pasando por días viernes, sufrimiento y dolor, necesitamos tener esa confianza con nuestro Padre Celestial y decir: papá, papi, estoy pasándola bien duro. Y esta oración que hace Jesús en el Getsemaní se le conoce como la oración del Getsemaní, y es una estructura de oración que nosotros necesitamos aplicar en momentos de dolor y de sufrimiento. Esta es la estructura, son 3 pasos. Número 1, afirmamos el poder de Dios. Jesús, después de decirle Abba Padre, le dijo: todo es posible para ti. Cuando estamos pasando momentos de sufrimiento y de dolor y vamos a orar a nuestro Dios, tenemos que hacer la oración de Getsemaní. Número 1, afirmar el poder de Dios. Todo es posible para ti. Número 2, expresamos nuestra necesidad. Jesús le dijo a Dios: esto es lo que me está pasando, no quiero pasar por esta copa de sufrimiento. No quiero. Pero no se quedó ahí la oración de Jesús, sino que vamos al punto número 3. Ofreces confianza. Y Jesús le dijo: no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. En momentos de dolor y de sufrimiento tenemos que aplicar esta estructura de oración. Todo lo puedes, esto es lo que estoy pasando, pero hágase tu voluntad. Y entonces Jesús nos enseña a superar los días viernes, los días de dolor y de sufrimiento. Y tenemos estos 2 puntos: estar cerca de nuestros buenos amigos y estar cerca de Dios. Y si estamos cerca de buenos amigos y si estamos cerca de Dios, yo le aseguro algo: vamos a atravesar el dolor y el sufrimiento y vamos a salir fortalecidos, más fortalecidos que nunca. Amén. ¿Todo bien hasta aquí?
Entonces se termina el día viernes, el día de dolor y de sufrimiento, y vamos al día número 2, que es el día sábado, el día de confusión, de duda y de desesperanza. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar la clase de dudas y de desesperanza y de estrés que experimentaron los discípulos y los seguidores de Jesús desde el momento que lo vieron apresado, ensangrentado, cargando un madero, colgado en una cruz, muerto y después sepultado. ¿Usted se imagina todo lo que pasó por sus mentes? ¿Qué está pasando? Lo vimos hacer milagros, lo vimos resucitar gente, vimos el poder y la autoridad que tenía, y ahorita está colgado en una cruz. Ahorita está enterrado en una tumba. ¿Qué está sucediendo? Seguramente ellos experimentaron terror y miedo, ¿verdad? Si eso le hicieron a él, ahora me toca a mí por ser su seguidor. Muchos experimentaron decepción. ¿Para qué lo seguía si al final se iba a morir? Todo lo que me dijo no era cierto. Otros experimentaron dudas, confusión. Había de muchas cosas en la mente de los discípulos y de todos los seguidores. Se sentían desesperanzados. ¿Ahora qué vamos a hacer? Estuvimos 3 años con él y ahora todo se acabó. Y hay días que usted y yo pasamos así, los días sábados: desesperanza, dudas, confusión. ¿Y ahora qué, Señor? Se acabó todo. Todo en donde yo tenía puesta mi confianza. Quizá me corrieron del trabajo, quizá se murió mi pareja, quizá perdí la casa, quizá mis finanzas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y en esos momentos de desesperanza, de duda y de confusión, necesitamos saber qué hacer. Pero antes de eso, quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ver lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de morir. Mateo capítulo 26, verso 31. Fíjese lo que dice. Dice: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque la escritura dice: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús ya les estaba avisando qué era lo que iba a suceder. Pero fíjese lo que dice el verso 56 del mismo capítulo. Verso 56 dice así: pero todo esto sucederá para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Había una desesperanza y una confusión tal que todo mundo se fue. Los únicos que se quedaron ahí eran algunas mujeres, la madre de Jesús y el discípulo Juan, y estaban ahí viendo cómo terminaba la vida de Cristo Jesús colgado en la cruz. Pero todos los demás se fueron. Se acabó esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué Dios tiene para mi vida ahora? Si está colgado en la cruz, si me quedó mal, si lo que me prometió no se cumplió. Eso era lo que ellos estaban pensando en ese momento. Pero no se acordaban de todas las promesas que Jesús les había hecho. Para empezar, les había dicho varias veces: yo voy a morir. Y no lo entendían. Pero tranquilos, voy a resucitar. Pero en ese momento que lo ven colgado ahí, ninguno estaba pensando en la resurrección, ni en las palabras, ni en las promesas de Jesús. Entonces, en los días sábado, familia, lo que usted y yo debemos de hacer para poder superar los días sábado, que son días de confusión y de desesperanza, es recordar las promesas de Jesús. En los días de desesperanza y confusión, y yo ya le dije que todos vamos a pasar por ahí, por las circunstancias de la vida, necesitamos recordar las promesas de Jesús. Lamentablemente ellos no lo recordaban, ¿verdad? Llega el día domingo y Jesús resucita y no esperaban que Él estuviera vivo. Se olvidaron de las promesas de Jesús. Se olvidaron de las palabras de Jesús. Unos dijeron: es un fantasma. Otros dijeron: ya se llevaron al cuerpo, quién sabe a dónde. Y Jesús estaba vivo, resucitado, más vivo que nunca. Pero por no recordar las promesas de Jesús, ellos estaban confundidos y dispersos. En los días de confusión y de duda, usted y yo tenemos que anclarnos a las promesas de Jesús, porque parece que todo está oscuro. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han experimentado días sábados? Levánteme la mano.
Yo varias veces, ¿verdad? Y parece que uno está metido en una oscuridad horrible. No sabes ni por dónde caminar, no sabes cuál paso dar. Estás metido en una oscuridad. Cuando estás metido en la oscuridad horrible de la duda y de la desesperación, tienes que recordar lo que Jesús te prometió en la luz. Y para empezar, Él les dijo esto que les voy a decir después de resucitado, ¿verdad? Él les dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es una promesa para usted el día de hoy. No importa cuántos días sábados pasemos usted y yo, Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo sienta o no lo sienta, Él está conmigo. Y hay muchas promesas, hay más de 6,000 promesas en la Biblia escritas para usted. Pero si yo no conozco las promesas de Dios, estoy caminando en obscuridad. No sé ni para dónde ir. Si yo no conozco lo que Dios tiene planeado para mí, ¿cómo voy a tener un camino seguro por el cual caminar en días de confusión y de duda? Pero si yo conozco las promesas de Dios y me agarro de ellas, el día sábado, cuando venga el día sábado, yo voy a decir: yo voy a confiar lo que tú me dijiste. Y quizá ahorita no se ve, y quizá ahorita está todo feo el panorama, pero yo voy a confiar lo que tú me dijiste. Y confiar en las promesas de Dios nos saca, nos lleva adelante y nos introduce al día de victoria que ahorita vamos a ver. Esta promesa Jesús se la hizo a sus discípulos. Vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 20 al 22. Fíjese lo que dice: les digo la verdad, dijo Jesús, ustedes van a llorar. Les estaba diciendo a sus discípulos: ustedes van a llorar y se van a lamentar por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán por su dolor, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. El 21 dice: será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en la alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Y dice el 22: así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Eso se los dijo Jesús a ellos. Pero llegó el día sábado y estaban descarriados, no se acordaban de lo que les había dicho. Él les dijo: su tristeza se va a convertir en alegría, tranquilos. Solo espérenlo, manténganse confiando en mis palabras. Pero perdieron de vista todo eso. Y usted y yo no podemos perder de vista lo que Dios nos habla. Usted y yo tenemos que mantenernos firmes en lo que Él nos ha hablado, en sus promesas. Y esta sí es una promesa para usted. Fíjese lo que dice Isaías 61:3. Isaías 61:3 dice: a todos los que se lamentan en Sión les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una fiesta de alabanza en lugar de desesperación. Y todos ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. En otras palabras, esta promesa que Dios le hace el día de hoy a ustedes, en los días sábados de desesperanza y confusión, usted tiene una salida. Y todo Dios lo va a convertir en alegría. Y todo Dios lo va a convertir en fiesta. Y le va a poner una corona bella, que no es de ceniza. Pero ¿qué estamos confiando cuando estamos en los días sábados? ¿En las circunstancias o en su palabra? Hay otra promesa que dice Isaías, que dice: aunque pases por las aguas profundas, no te van a ahogar. Y aunque el fuego pase por donde tú estás, no te va a consumir, porque yo soy tu Dios. Y esto está hablando de momentos tormentosos en nuestra vida. Pero Él dice: ahí voy a estar yo y no te va a suceder nada. Vas a pasar por ahí, pero no te va a suceder nada si te agarras de mi mano. Entonces, en los días sábados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar las promesas de Jesús. En el día viernes, día de dolor y de sufrimiento, tenemos que hacer dos cosas: estar cerca de nuestros buenos amigos y estar cerca de Dios. En el día sábado de confusión y de duda,
tenemos que recordar las promesas de Jesús. Y si nosotros llevamos a cabo esto que les acabo de decir, entonces nos introducimos al día domingo, el día de victoria, de celebración y de fiesta. Dice la Biblia que estaban todos tristes, ¿verdad? Y cada quien se fue a hacer lo que antes hacía. Los que habían sido pescadores se regresaron a pescar. Todo mundo regresó a sus lugares y ya no estaban ni siquiera considerando a Jesús. Estaba algunos metros bajo tierra. Pero el día domingo Jesús resucita y se levanta de los muertos. Lo que ya había profetizado, pero nadie recordaba, se levanta de los muertos. Y llega el día de victoria. Y gracias a su resurrección, el día de hoy usted y yo estamos vivos. El día de hoy tenemos esperanza. El día de hoy tenemos oportunidad de seguir conquistando porque Él se levantó de los muertos. Entonces, ¿qué puedo hacer el día domingo? Confiar en el poder de Jesús. Confiar en el poder de Jesús. Para poder llegar al día domingo, que es el día de victoria y de celebración, no puedo llegar yo solo. Yo no tengo la capacidad de introducirme a un día domingo. Necesito depender del poder de Dios. Y Dios es fiel y Él me va a llevar y me va a introducir al día de victoria. Pero necesito de Él. Necesito un Salvador. Necesitamos a un Cordero que haga el sacrificio necesario. Y Él lo hizo. Necesitamos un Salvador. Alguien perfecto que nos lleve a ser salvados, justificados y bendecidos por nuestro Padre Celestial. Para llegar al día domingo no lo puedo hacer yo solo. Diga junto conmigo, yo no puedo hacerlo solo. Necesito el poder de Dios. Entonces necesitamos confiar en el poder de Jesús. En Juan 11:25 Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, diga conmigo, el que cree en mí, vivirá después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Ese es el poder de Cristo Jesús. Todo el que cree en mí. Y familia, lo que nos está diciendo aquí es que la muerte no es el final. Todo el que cree en mí, dice Jesús, vivirá aún después de haber muerto. Y su resurrección lo hizo posible. La muerte no es el final. El problema es que nosotros no logramos ver la dimensión de Jesús, la dimensión del reino celestial. Nosotros, cuando estamos pasando por días viernes o días sábados, estamos en una burbuja, encerrados. Y Jesús lo que quiere es que logremos ver la dimensión más allá. ¡Ey! Todo el que cree en mí tiene vida. Y así como mi Padre Celestial con su poder me levantó a mí de los muertos. Imagínense, pónganse a pensar esto, por favor. El poder de Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, resucitó un cuerpo. Ese mismo poder puede resucitar cualquier cosa en tu vida. Cualquier cosa. Y fíjese lo que dice Efesios capítulo 1. Híjole, esto está tremendo. Efesios capítulo 1, verso 16. ¿Dónde estás, Efesios? Efesios capítulo 1, verso 16, y lo vamos a leer hasta el 20. Dice así: no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que los inunde el corazón de luz para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. ¡Wow! El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos puede resucitar cualquier cosa en tu vida. Y yo no sé si usted se alegra de eso. Puede resucitar un matrimonio, puede resucitar las finanzas, puede resucitar una relación familiar entre padres e hijos, puede resucitar la esperanza, puede resucitar la expectativa de la vida, puede resucitar la salud. Aquí Pablo está diciendo: necesito que entiendan esto.
el poder grandioso que hay disponible para todos ustedes, que es el poder de Dios, que es el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Y la buena noticia es que es para ti. Wow. Entonces el día domingo, el día de victoria y celebración, para poder llegar a Él necesitamos confiar en el poder de Dios. Poder tener la percepción espiritual que dice Pablo aquí. Necesito que ustedes crezcan en su entendimiento, para que cuando estén en día viernes o en día sábado, ustedes tengan la vista puesta en lo verdaderamente importante. No que estén encerrados en una esfera viendo las circunstancias. Y no significa que las ignoremos. Obviamente tenemos que ponerle atención y ser responsable con lo que está pasando en nuestra vida, pero nuestra perspectiva tiene que estar en lo que Dios habló acerca de mí y en que Él tiene el poder para cambiar todo en mi vida. Y de esa manera el día domingo va a llegar a mi vida. Entonces esto es para usted, familia, porque yo le dije desde el principio de este mensaje que todos nosotros, a pesar de ya ser cristianos, vamos a estar navegando por estos 3 días. Y yo no se lo deseo a nadie, ni siquiera me lo deseo a mí, ¿verdad? Pero el día viernes va a llegar, el día sábado va a llegar. Pero si nos agarramos de la mano poderosa de nuestro Padre, el día domingo va a llegar. Y es un día de fiesta y de celebración. Hubiera visto a los discípulos cuando sabían que Jesús estaba vivo. Todo lo que prometió se va a hacer una realidad. Todo lo que habló acerca de mi vida se va a hacer una realidad, porque ya lo vi vivo. Todo lo que Dios te ha prometido a ti se va a hacer una realidad, porque Cristo se levantó de los muertos. Y el poder que lo levantó de los muertos es un poder disponible para ti. Amén. Muy bien. Entonces, yo creo que ya voy terminando. Para superar los días viernes necesitamos estar cerca de nuestros buenos amigos y cerca de Dios. Para superar los días sábados necesitamos recordar las promesas de Dios. Y para llegar al día domingo necesitamos depender del poder de Dios. Amén. Y entonces, familia, yo le voy a pedir algo. Vamos a ponernos de pie antes de pasar a lo que sigue. Si tú el día de hoy estás pasando por un día viernes, no estás solo. Tienes a la mejor compañía, Jesucristo, que pasó por ahí mismo por donde tú estás pasando. Y no solamente te comprende, sino que te va a ayudar. Pero lo necesitas cerca. Si hay el día de hoy aquí gente que está pasando por un día sábado de confusión, de duda, y que venías con preguntas, y es que ¿qué va a suceder? Tienes la mejor compañía, Jesucristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo testifica a Jesús en nuestra vida. Eso significa que en los momentos de confusión y de debilidad y de duda, ahí está el Espíritu Santo hablando y diciendo: ¿acaso no recuerdas lo que Jesús te prometió? Que jamás ibas a estar solo y que toda la tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Acaso no recuerdas que Él te prometió que te iba a acompañar en cada momento y en cada día? Y entonces uno se afirma en la fe en los momentos de duda y de desesperación. Y familia, yo el día de hoy quiero que hagamos algo antes de pasar a la Santa Cena. Quiero que usted se asincere con nuestro Padre Celestial en este momento, tal cual lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Quite todas las barreras que nosotros mismos ponemos y que no nos permiten acercarnos con confianza y con honestidad. ¿Usted cree que a Dios le molesta que le digamos: papá, papito, no me gusta lo que estoy pasando, estoy sufriendo, no quiero pasar por aquí? ¿Usted cree que Dios se va a asustar si hacemos esa oración? Para nada, es lo que está esperando. Pero tenemos que ir al tercer punto de la oración del Getsemaní y decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Confío en que tú eres más sabio que yo. Confío en que tú tienes mejores planes que los míos. Y tú prometiste estar conmigo, así que estoy tranquilo. Entonces le voy a pedir en este momento que usted cierre sus ojos
y empiece a orar. Primero empiece a darle gracias a Dios por Jesús, porque Él vino a este mundo a padecer y a sufrir para poder entendernos, y no solamente entendernos, sino ayudarnos a conseguir la victoria. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias porque incluso antes de que yo naciera y de que naciéramos todos los que estamos aquí, tú ya habías planeado este día, Señor. Y desde antes de la fundación del mundo ya habías planeado que Jesús iba a ser el Cordero que se iba a sacrificar por cada uno de nosotros para poder tener vida, libertad, sanidad, prosperidad. El día de hoy somos hijos de Dios llenos de bendiciones gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz y gracias a que lo levantaste de la tumba. Gracias por Jesús, porque ninguno de nosotros merecemos lo que Él hizo, Señor. Pero gracias a lo que Él hizo, el día de hoy tenemos esperanza. En los días viernes, en los días sábados. Gracias a que Jesús sufrió, el día de hoy tenemos esperanza. En los momentos de dolor, de sufrimiento. Gracias a las palabras de Jesús, el día de hoy tenemos un ancla que nos mantiene seguros en los momentos de desesperanza y de confusión. Y gracias a lo que Jesús hizo en esa tumba, que tú lo levantaste de los muertos, el día de hoy, el día de victoria es para nosotros. Pero Señor, queremos el día de hoy ser honestos contigo. Y yo le voy a pedir por favor que derrame su corazón delante de la presencia de Dios en este momento, independientemente qué día esté pasando. Acérquese con confianza a la presencia de nuestro Dios. Primero reconozca su poder y su autoridad, porque Él tiene el poder y la autoridad total y completa. Sabemos que todo lo puedes, Dios. Papá, sabemos que todo lo puedes, que tienes la capacidad de transformar cualquier situación, que tienes la capacidad de cambiar mi circunstancia de un momento para otro. Sé que tienes el poder, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos ser sinceros contigo. No nos gusta, Padre, la situación que estamos pasando. Por favor, compártale a Dios lo que está sucediendo. No me gusta el momento que estoy viviendo. No me gusta la circunstancia que estoy pasando. No me gusta esto que estoy viviendo, una enfermedad, un despido en el trabajo, una situación familiar. No me gusta, Dios, lo que estoy a punto de pasar o lo que estoy pasando en este momento. Pero Padre, confiamos en ti, en tu sabiduría y en tu poder. Y con confianza te podemos decir que se haga tu voluntad y no que se haga nuestra voluntad. Porque tú sabes lo mejor para nosotros y confiamos en ti. Así que, Señor, a partir de hoy, ayúdanos a seguir los pasos de Jesús. Ayúdanos a estar cerca de amigos y cerca de ti en momentos de dolor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar las promesas que Jesús nos ha hecho. Y ayúdanos, Padre, a depender y confiar completamente en tu poder para vivir el día de victoria que tienes para nosotros. El día de hoy, Señor, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo sus vidas, sus familias, su economía, sus relaciones. Bendigo sus finanzas y bendigo cada aspecto de su vida, Señor. Y declaro que la sangre poderosa de Cristo Jesús está sobre esta iglesia y sobre cada uno de nosotros. Y declaro que tu poder actúa sobre nosotros y nos va a llevar a ver el día domingo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dele un fuerte aplauso a Dios. Él se lo merece.